Ya, voy a empezar a explicarle. Cualquier duda que tengan, me la pueden saber nada más para poder resolver. Mm, ujú. Inicialmente, el, la estructura del trabajo es esta. Básicamente, el diagrama, el cual el profesor ha explicado detalladamente, bueno, por decirlo así, pero han cambiado los datos. Eso sí quiero que me entiendan de qué se ha cambiado y por qué y cuáles son las consecuencias. A ver, en primer lugar, el combustible aquí era carbón, pero el profesor a ustedes les ha dado de combustible petróleo PIA 500 más aceite de pescado. Entonces, Ajá. pero se dan cuenta que el petróleo de PIA 500 ha entrado en un 60%. O sea, por ejemplo, si acá en esta partecita, es decir que sean 200, ¿ah? 200 o 100, ya para ponerlo así, 100. Sí, entonces, si entra 60% de uno de ellos, entra 60% de petróleo, entonces, sí que entran como que 60 de petróleo y 40 de aceite de pescado. Ya entran 60 de petróleo y 40 de pescado. De manera que forman los 100, ingresan a la caldera. En este caso de acá, pues el único que ingresaba era el carbón. Entonces, no se da tanto gasto. Ahora, ¿qué se hace con ese combustible? Saben que el combustible se quema para tener calor. Por ejemplo, si ustedes, no sé, en un momento han puesto una fogata, lo que hacen es quemar la leña para producir ese fuego, ¿verdad? Ya, ese mismo fuego se usa para calentar esa caldera. ¿Cómo es que se calienta la caldera? No sé si han visto una caldera, pero es parecida a esta. O sea, es tipo una olla gigante, bien gigante, en la que hay un combustible, en este caso el carbón, pero en nuestro caso es el petróleo PIAP 500 y el aceite de pescado. Y en este caso el líquido que pues va a empezar a trabajar, se puede decir, es el agua desmineralizada. Entonces, la caldera va a ser calentar, o sea, calentar todo lo que hay dentro y lo va a llevar a un vapor sobrecalentado. ¿Qué quiere decir vapor sobrecalentado? Lo va a llevar a, no sé si les han enseñado a mí me dicen si les han enseñado esto, si no, pues, el diagramita. Les han enseñado esta parte de acá, así, donde en la parte de acá, y dibujo, a ver, les han enseñado esta cosita. Este es el diagrama TS de la entropía, de la temperatura. Bueno, yo sí lo considero importante porque en base de eso uno se puede guiar cómo es el proceso. Aquí, esta parte de acá, desde este punto es el punto más elevado. Toda esta zona de acá es la zona sobrecalentada. ¿Qué quiere decir? Que esta zona es solo vapor. Vapor, pero ya demasiado caliente. La zona que está aquí dentro, la zona que está aquí dentro es vapor más líquido. O sea, por ejemplo, a ver, más detallado. Y esta zona de acá es cuando hay líquido. Por ejemplo, cuando ustedes calientan agua en una ollita, imagínense que la ollita es una caldera. El agua que está dentro es líquido, ¿cierto? Pasa un tiempo y ustedes prenden la llama, entonces le dan un
un calor, en este caso es la quema de este combustible. La ollita es su caldera y el agua está acá adentro, o sea, el agua desmineralizada está dentro de la ollita, está en estado líquido, o sea, que está en esta zona primero. Pasa una hora y sigue la llama. Va a llegar un punto en que ustedes se van a dar cuenta, levantan la tapa. ¿Y qué pasa? En la tapita hay gotitas de agua, pero como que sale mucho vapor, ¿no? Entonces, ese agua ya no es solo agua en estado líquido, sino que está que se convierte en gas, perdón, en vapor, la palabra corta es vapor, se está convirtiendo en vapor. Entonces está en esta fase, porque ya no es solo líquido, sino que se convierte en vapor y líquido. O sea, el líquido está, una parte del líquido se está convirtiendo en vapor. Por eso es que esta zonita de acá es cuanto más lejos se encuentre de este punto, porque este punto es líquido, cuanto más lejos se encuentre es que, mira, una parte se está convirtiendo en vapor, otra parte está convirtiendo en vapor, así, 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 hasta que llega a este punto donde la última gota de líquido se convierte en vapor. Ya todo pasa a vapor. Tú le das un poquitito más de calor y todo se convierte en vapor. Ingresa a la zona de sobrecalentado, como está acá. O sea que todo tu líquido se convirtió en vapor, en un vapor total. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí me entendieron esa parte? Desde su combustible, desde su agüita, esto es como si fuera una olla, y todo pasa a ser vapor ahora. Y ahora, ¿para qué sirve ese vapor? Ese vapor ingresa a esta turbina. La turbina es Eh, una el máquina. retorno de condensado es la parte del celeste, ¿no? Del centro. Ajá, claro, ahí es como si se evaporara todo el líquido, pasara a ser este vaporcito. Es como si Ah, hoy ya. al dejar todo un día con la llama, ya no va a haber agua, ya no va a haber nada, sino todo se va a convertir en vapor, porque ha recibido el calor suficiente como para hacer la transformación. Y todos estos datitos, o sea, para que logre eso, están en las tablas. Pero acá su Ah, ya. profesor les ha dado ya la entalpía, que es el calor necesario para hacer aquellas transformaciones, de la entalpía. Les ha dado ya, como que los datos los ha dado planteados, ya se puede decir, la temperatura, porque en sí, todos esos datos, si queremos un proceso más real, lo tenemos que hacer, sacar de las tablas, lo cual no es difícil, es un poco tedioso porque son bastantes, pero no es difícil. Pero en ese caso, el profesor ya les ha dado ya. Por ejemplo, también quiero decir esto. Por ejemplo, miren, el carbón, ven que no tiene temperatura, ¿cierto? Porque prácticamente es un combustible, o sea, eso se va a calentar, sí. El agua desmineralizada ingresa con 80, en este caso, farad. Eh, claro, 80, no recuerdo el nombre de pero imaginemos que sea Kelvin, ya imaginen que acá fueron acá, porque es el símbolo más conocido y el que se usa más también. Ya, el 80 Kelvin, en así que sea. Ven que acá se eleva a 700, o sea, el calor que inicialmente había, si su agua estaba, pues, por ejemplo, estaba tibia, así, si lo meten a la olla, lo lógico va a ser que aumente la temperatura, ¿no? Entonces, aumenta la temperatura. De 80 pasa a 700, imagínense, o sea, una cantidad, una temperatura muy, pero muy elevada en la que el agua pues se va a convertir totalmente en vapor. Entonces, hay que darnos cuenta de eso en el proceso de la caldera, que la temperatura que entra, o sea, del agua esmerilizada, va a aumentar drásticamente a 700, de modo que todo el agua que ingresa se va a convertir en vapor sobrecalentado, o sea, que todo se convierta solamente en vapor, ¿ok? Y todo ese vapor súper caliente ingresa a una turbina, a una turbina. Y una turbina es muy parecida a esta, mira, ahí está, ingresa acá. Ahora, ¿qué hace esa turbina? Se dan cuenta que tiene esta forma así y como que una triangular, por eso es que en los diagramas siempre la representan así. Ahora, ingresa vapor muy, muy caliente a la turbina, pero ¿qué sucede acá adentro? Este vapor va a hacer mover unos álabes dentro de la turbina. Esto como que hace mover tanto, tanto, tanto los álabes y dentro de él está tipo esta cosita de acá que va, miren, a ver, no sé si
Si habrá por acá. Miren acá, bueno. A ver, hace mover tipo unos álabes, o sea, el vapor tan caliente está que va a empezar a hacer mover estos álabes, los mueve, los mueve, los mueve. O sea, ¿y qué ganamos con ese movimiento? Que empieza a hacer rotar este eje, lo empieza a hacer rotar, 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 rotar. ¿Y qué pasa? No sé si habrán llevado electricidad o algo así, pero el fin es que al hacer rotar esto, o sea, lo hacen rotar tan, pero tan, o sea, con una velocidad tan elevada, lo hacen rotar y adentro eh, el generador, a ver, no sé si, no creo que no. Bueno, ay, bueno, son las turbinas de cómo funcionan las eólicas, que el proceso es el mismo prácticamente. Pero bueno, hace girar esto, de modo que luego de acá no es que de frente se convierte en energía, no, no. Pasa un proceso todavía, un proceso en el cual esa rotación, o sea, esa energía mecánica, es como si ustedes movieran. No sé si han destapado un motor, hay tipo uno que mueve, 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 pero pasa por todo un tema y al final esto se convierte en energía eléctrica. O sea, no es que de frente sale y se convierte, no, 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 pasa acá un proceso, pero esos procesos, ¿por qué nosotros no los tomamos? Porque si no sería más difícil todavía nuestros datos. O sea, siendo aún difícil, serían más difíciles. Entonces lo que hacen es reducir todos esos tipos de cálculos y decimos que haya de la turbina, pues mueve un eje, luego pasa un cierto proceso para convertirse en energía eléctrica. En este caso se genera 13.000 kilowatt hora. Ahora, hay que tener en cuenta algo, que todo nuestro proceso dura una hora, ¿ok? Una hora. O sea, en una hora eh, o sea, toda la hora genera esta cantidad. Por ejemplo, voy a explicarles eso al último, pero ya, sigo con la turbina. Ya, la turbina recibe vapor sobrecalentado. Genera energía eléctrica. Pero ¿qué sucede? Yo voy a extraer un poquitito de su calor, que tienen porque sé que la turbina está muy, pero muy caliente, porque recibe mucha temperatura. Voy a extraer un poquito de su calor que tiene para llevarlo a mi superheater. Voy a extraer otro poquito de calor también para llevarlo a mi condensador. Usted me dirá, ay, pero si se le extrae un poco de calor, ¿esto no se quedará con menos calor? Sí, sí se queda con menos calor adentro. O sea, la temperatura que recibe pues va a ser un poco menor porque yo lo estoy quitando. Es como si, no sé, imagínense que una olla, perdón, a ver cómo les digo, ya, en una habitación hay cierta temperatura. Si yo hago una ventanita por acá y hago otra ventanita por acá, entonces se supone que la temperatura que está afuera va a ser un poquito más fría, ¿no? Porque digo que mi habitación está muy, muy caliente. Entonces la temperatura ¿qué va a pasar con la temperatura de la habitación? Va a empezar a bajar, ¿no? Porque hay como que ventanitas y va a salir un poco el vientecito y eso. Ya, algo así parece en la turbina, que va a dar un poquitito de su calor para que se hagan otro tipo de procesos. ¿Pero con qué finalidad? Por ejemplo, un poquitito de calor que ingresa al condensador. ¿Condensador qué hace? El condensador convierte el vapor que está recibiendo de la turbina, lo va a convertir en líquido. ¿Con qué fin? Ya, lo convierte en líquido y ese líquido vuelve nuevamente a la caldera. ¿Para qué? Para ser calentado otra vez, para ser calentado y volver nuevamente al proceso. Es como si fuera un juego. Yo te quito un poco, lo convierto en un líquido. Y yo, pero ¿con qué fin lo convierto en líquido? Ah, para volverlo a la caldera. La caldera es la olla gigante que todo lo calienta, por decirlo así. Entonces, ese líquido que yo volví, lo va a convertir otra vez en vapor sobrecalentado y va a volver otra vez a la turbina. Es como que yo te quito, pero nuevamente regresarte. Es como que se llama, no sé si será el término adecuado, pero es una tipo regeneración. O sea, coge un poco de calor, lo mete a la caldera y nuevamente ingresa a la turbina. Ahora, con la otra partecita de la turbina, ahí ingresa para el proceso que realmente deseamos. Sale un poquitito, sale un poquito de vapor, sin vapor extraído, ingresa al superheater. Ahora, estoy investigando qué es superheater porque ese es un instrumento que pues usualmente no se toma
esa clase de procesos, y es algo así. Miren, miren, acá bueno está mira, acá es donde sale todo, ya pues los desechos que pues, son los contaminantes actualmente. Ya. Miren, este es como si fuera el que ingresa acá. Esta cosita que acá es como si fuera el Ese que ingresa. color para quita un poco de gas y le convierte a agua. Ajá, porque si se dan cuenta, miren, siempre que tenemos datos, valores, hay que decir, ah, ya me salió esto, pero no, hay que decir por qué me salió, o sea, qué fin tiene, hay que saber evaluar esos datos. Por ejemplo, miren, acá, ¿con qué temperatura ingresa el vapor sobrecalentado? 700, ¿cierto? 700, ya, 700 Kelvin. Cuando pasa el condensador, ese vapor, ¿qué se convierte? En líquido, o sea, va a bajar la temperatura, porque el condensador es como que, no les explico qué es el condensador, ¿no? A ver, a ver, por aquí. El condensador es como que si fuera, es así. Pero ¿qué sucede dentro? Habrá unas barritas. Imaginen así ya, unas barritas frías. ¿Y qué pasa si paso este vapor por acá? Dentro de las barritas frías. Como las barritas están muy frías, ese vapor se va a ir poco a poco convirtiendo en gotitas de agua y va a salir en líquido. Por ejemplo, si ustedes tienen su olla con vapor, solo vapor, y meten ahí una botella con agua un poco eléctrica. Lo dejan ahí. ¿Qué va a pasar? Alrededor de la botella que se va a empezar a formar, tipo unas gotitas de agüita, ¿verdad? O sea, ese calor porque no hay como que se combine el agua con el vapor. No se combina nada con nada, sino es como un intercambiador de calor. Simplemente yo estoy, por ejemplo, la botellita de agua que meto dentro de la olla está más fría, por decirlo así, que la temperatura que está dentro de la olla, de ese vapor. Entonces lo que va a hacer es convertir ese vapor, o sea, darle o sea, el vapor le va a dar su calor prácticamente a la botellita y la botellita va a empezar a elevarse la temperatura y el vapor a disminuir. De modo que el vapor va a comenzar a convertirse en agua. O sea, a ver, no. O sea, entra acá vapor y ven que acá hay agua de enfriamiento, es como que esta agua de enfriamiento no es que se va a combinar, ¿eh? Simplemente es como un tubito frío que está dentro de esta máquina y el vapor va a pasar alrededor de ese tubito. O sea, porque prácticamente, por ejemplo, si usted tiene una botella, la meten dentro de una olla, el agua que está dentro de la botella no se va a salir porque está tapada, ¿no? La botella. No se va a salir el agua. Simplemente, si cambia la temperatura, lo que fuera que sea, pero va a estar dentro de la botella. No va a combinarse con el vapor. Pero el vapor, ¿qué va a pasar? Va a empezar a disminuir su temperatura, de modo que va a convertir en líquido. Entonces es como si fuera un condensador. Entonces ingresa vapor al condensador y sale líquido. Pero al salir líquido, la temperatura tiene que disminuir, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que esto inició con 700 Kelvin. ¿Y ahora con qué sale? Con 462. Bajó la temperatura. Ahora ingresa nuevamente a la caldera. ¿A cuánto sube esta temperatura? A otra vez a 700 Kelvin. Entonces, retorna nuevamente a su temperatura inicial, a la que tuvo. Ya, ahora, de esta turbina. ¿Cómo? Ya. Yo le he puesto Kelvin acá por lo que esta unidad no es tan conocida, pero si gustan ¿Es pónganle Fahrenheit? Fahrenheit, ajá, Fahrenheit. No recordaba el nombre, pero sí no se usa mucho ese símbolo, pero sí, pues sí, también es importante. El profesor acá todo el proceso lo evaluado en grados Fahrenheit. Eh, pero yo he puesto Kelvin porque no me había acordado. Pero, o sea, pónganlo normal. O sea, grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Todas son unidades que se relacionan entre sí, pues, ¿no? Pero, a ver, voy a borrarlo.
igual, o sea, en grados Fahrenheit o Celsius, 20 es menor que 30, 50 es mayor que 30. Entonces, es el mismo proceso. Por ejemplo, si acá ingresa 700 grados Fahrenheit, este, si ingresa a la turbina, también, ya, bueno, al ingresar a la turbina, entraba el condensador, veíamos que la temperatura pues disminuía, ¿no? Entonces, ahora, cuando la turbina ingresa al superheater, al de superheater, perdón, se dan cuenta que ingresa también con una temperatura baja. Miren, porque acá tenía 700, ingresó a la turbina, como que gastó un poco del calor que se le dio, por decirlo así, moviendo los álabes y todo, para que se pueda mover el eje y generarse energía eléctrica, pero parte de ese calorcito, no he cogido todo, sino parte de ese calorcito lo traía por acá. Entonces, ese vapor, perdón, parte de ese vapor le he extraído acá, vapor de extracción. Y es obvio, puedes saber que luego de un proceso, o sea, el vapor ha sufrido cambios, o sea, la temperatura ha disminuido. En este caso, se dan cuenta que de 700 ha disminuido hasta 462 Fahrenheit, ¿no? Entonces, ahora, ingresa al de superheater y el de superheater, si se dan cuenta acá, ingresa agua desmineralizada y con una temperatura más baja aún, a 80 grados Fahrenheit. Entonces, es obvio que si va a pasar algo, un proceso con 80 grados Fahrenheit y 462 Fahrenheit, el final del proceso va a ser una temperatura en la que los dos prácticamente como que este va a subir porque este está muy grande y este va a bajar porque este está muy pequeño. Es como si yo combinara, no sé, agua hervida con agua de caña, o sea, el que sale la normal, la temperatura ambiente. ¿Qué va a pasar? El agua muy caliente va a bajar la temperatura, el agua muy fría va a elevarse la temperatura, de modo que hay un equilibrio, ¿no? Entonces, va a pasar lo mismo con estas dos cantidades. Estos dos ingresan acá al superheater y va a salir ¿qué? Este vapor a proceso, el cual, si se dan cuenta, es menor que 462, pero es mayor que 80. ¿Sí se entendió esa parte del superheater? No, no, Este, no, no sé mucho de esa parte. ¿Lo explicarme, por favor? a ver, el vapor que ingresa, el vapor que es extraído de la turbina, es 462 Fahrenheit. Y el agua desmineralizada es 80 Fahrenheit. Entonces, si ambos cantidades ingresan al de superheater, el proceso, así por decirlo así, no lo sé. No sé si se combinan o no se combinan, pero sé que va a pasar algo entre esas dos cantidades. Pero ¿de Ahora, dónde sale esa agua eso de les quería 80 explicar acá. Miren, si se dan cuenta acá, este es el agua desmineralizada. Y este es el vapor que es extraído de la turbina. Y miren qué sucede. Se combinan. ¿Y qué sale? O sea, de lo que ingresó un vapor muy alto, por el agua que ingresó, que está a temperatura un poco más baja, se va a temperar, pero a una temperatura menor. Como si les decía, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen agua hervida acá, agua hervida. Ya tienen su olla con agua hervida. Y por otra parte tienen agua del caño que se encuentra pues una temperatura ambiente. La agua hervida está a 800, perdón, a 80 grados Celsius, ¿ya? Y su temperatura del agua que sale del caño está a 25. Mientras que ese está a 80 y ese está a 25, ustedes, por así, pero que quizás lo han hecho en algún momento. Si combinan esa agua hervida con esa agua de caño, ¿qué temperatura va a tener al final? ¿Va a ser mayor que el agua hervida? No, Va a No, ser menor, ¿verdad? Va a ser sí, mayor que el agua de caño. sí, tampoco. Claro. Entonces va a ser menor que la temperatura del agua hervida, pero mayor que la temperatura del agua de caño. ¿Por qué? Porque como que va a haber un equilibrio entre los dos. Entonces, acá igualito sucede. Por ejemplo, ingresa a una temperatura de 462 Fahrenheit y por otro lado ingresa a 80 grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura que va a salir es obvio que va a ser menor que esta temperatura, pero mayor que esta agua desmineralizada.
Miren, acá es 375, es menor que 462, pero es mayor que 80. Entonces, esa va a ser la temperatura que va a salir del superheater. Y este vapor a proceso, eh, yo entiendo por vapor a proceso que, o sea, se ha tomado un vapor, una temperatura, un vapor con cierta temperatura, presión y tanta cosa, para hacer un proceso dado. Por ejemplo, para darle un consumidor uno a otros y a otro consumidor dos. Imagino que esto será para otra clase de procesos. El profesor no ha sido tan específico, pero eh, imagino que se va a usar para otra clase de procesos, como su nombre le dice, ¿no? Para proceso, para otra clase de procesos, del cual en el consumidor 2, o sea, de lo que gasta el consumidor 2 se va a extraer un poco a la caldera nuevamente. Y como bien saben ustedes, si se extrae un poco de vapor o líquido, lo que sea que fuere acá, si se lleva a la caldera, así sea líquido, vapor, lo que sea, ¿en qué se va a convertir? En vapor sobrecalentado y a 700 grados a Fahrenheit. O sea, todo lo que ingresa a la caldera es como que, eh, bueno, yo lo entiendo así. A ver, si ustedes tienen una olla, y quieren calentar cierta agua, ¿ya? Quieren calentar cierta agua. Entonces, ustedes dentro de la olla meten un poquito más de agua, otro poquito más de agua, pero de modo que todo igual lo va a calentar. Lo va a llevar a un vapor sobrecalentado. Le va a llevar a una temperatura muy, muy elevada que es este vapor. Vapor, vapor, vapor. Allá. Y acá, si se dan cuenta también, eso también quiero que vean bien. Miren, si acá esta cantidad de vapor, bueno, que ingresa acá, se va a dividir en tres. Uno, dos, tres. Entonces, es claro decir que la suma de esta masa que ingresa acá, de la masa que ingresa acá, y esta masa me va a dar mi masa total, ¿no? Porque, pues, ¿qué otra masa dónde se va a ir? No. Entonces, por ejemplo, si acá hay 10, acá puede irse 5, acá puede irse 3 y acá puede irse 2. De modo que todos esos tres sumen la masa de acá. ¿Está bien? Ya. Sí me entendieron cómo es prácticamente el proceso. Es como que la caldera, ¿qué sucede? Ingresa este combustible. O sea, no es que ingrese combustible, sino es que el calor que genera el combustible. Por ejemplo, ustedes lo queman, todo, en este caso carbón, pero nosotros este petróleo con aceite, se quema eso, es como si fuera un fueguito que calentara esta olla, esta caldera, y el agua desmineralizada está dentro, se convierte en vapor sobrecalentado, ingresa a la turbina. La turbina es la máquina pues, que genera energía eléctrica, pero parte de ese vaporcito se va al de superheater. El de superheater se combina con agua desmineralizada, de modo que atempera, hay una temperatura de 375. Luego con esas condiciones de vapor a proceso pasan a ser utilizados por un consumidor uno, otros y un consumidor 2. Finalmente, un poco del vapor o mejor dicho, todo prácticamente, del consumidor 2 pasa a una caldera, donde nuevamente hace el proceso. Y parte también de la turbina, perdón, del vapor de la turbina ingresa al condensador, donde pues es tipo un intercambiador de calor, eh, que a través de él hay tipo agua de enfriamiento, se le llama. Es como si fuera un tubito frío, como les digo. Ingresa el vapor y que sale el líquido. Ese líquido con ciertas condiciones ingresa nuevamente a la caldera para ser nuevamente transformado a vapor sobrecalentado. Y así, así, así funciona todo el proceso a la vez. Todo funciona así como que yo enciendo todo, todo mi sistema, eh, empieza a funcionar, empieza a calentarse esto y empieza a funcionar todo, 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 todo. Y algo que sí me decía también mi hermano es que, por ejemplo, todo el proceso imaginemos que ya empezó a funcionar. Yo cuento ya, o sea, cuento un segundo. Empezamos con todo el proceso, o sea, todo ya está funcionando. Si se dan cuenta, es tipo un ciclo, o sea,
Es que no es que ay, voy a esperar todavía que reciba un poquito de calor, que entre, no, o sea, todo ya está funcionando a la vez, todo está funcionando a la vez. Es como que es, mientras que acá está ingresando el agua, acá está ingresando el agua a la turbina, por acá ya está saliendo, porque ya todo funcionó a la vez, todo está funcionando a la vez. Y todo eso va a ser con una hora de operación, ¿está bien? Con una hora de operación. Y en toda esa hora, o sea, en todo el tiempo, es como que, por ejemplo, cuando nosotros Hidrandina nos da luz, ¿qué pasa? No es que primero de una casa, luego de otra casa, luego se prende un foco, luego se prende la... No, o sea, todo lo podemos usar a la vez, ¿o no? Porque nos da cierta cantidad de energía para nosotros poder usar. Y ahí nosotros si lo usamos o no lo usamos. Y eso tiene un costo. Entonces, ¿ellos qué se encargan de hacer? Por ejemplo, imaginen que esa es su empresa. Ustedes van a dar por una hora, o sea, todo el tiempo, a, por ejemplo, la familia, no sé, la familia Ibáñez. Van a darle 13.000 kilowatt hora. O sea, ellos pueden usar en esa hora 13.000 kilowatts. O sea, ellos, no sé, esos 13.000 verán en qué lo usan, pero esos 13.000 se le dan así, desde el instante uno. Toma esos 13.000 kilowatts. No se le da ni más ni menos, 13.000 kilowatts. Y quiero que entiendan, es una cantidad que ellos siempre van a poder usar. Por ejemplo, si yo a ustedes les doy 80 kilowatts, ustedes no es que, ay, primero voy a gastar un poquito para mi cargador, luego un poquito para la tele, no, sino que esos 80 ustedes pueden usarlo para la tele, para todo, porque es una cantidad ya neta en lo que ustedes pueden usar de esa energía para, no sé, para hacer algo, ¿no? Entonces, todo este sistema funciona para generar 13.000 kWh. Ahora, dependiendo a los datos que les da el profesor, ¿qué ha cambiado acá? Ha cambiado el combustible, también ha cambiado acá le he dado lo que consume tanto el consumidor uno 2 y otros. Entonces, ha cambiado estos datos de acá han cambiado. O sea, ya no consumen estas masas, sino otras. Entonces la masa total va a ser otra, porque sabemos que es la suma de las tres. Mm, ¿Qué más? También ha cambiado la eficiencia de las calderas y la turbina. Eficiencia hace referencia, por ejemplo, a ver, si yo digo, una persona es muy eficiente en el trabajo, o sea, que realiza muy bien el trabajo, ¿no? Es muy eficiente. Entonces, esta caldera, o sea, así, una caldera o una turbina ideal, la cual no existe y nunca va a existir, es que es eficiente al 100%. O sea, que si yo recibo un calor muy, muy alto, todo ese calor se va a ir al agua desmineralizada con el fin de evaporarla. Eso nunca va a pasar. Parte de ese calor, no sé, por ejemplo, cuando ustedes calientan una olla con agua, si fuera un proceso totalmente eficiente al 100%, esa olla con agua se calentaría al instante. Pero no, porque parte del vapor se va al ambiente, perdón, parte del calor, la llamita que pasa, parte se va al ambiente, o a veces está alrededor de la olla. No, no todo se va directamente al agua. También calienta la olla en vez de calentar al agua. O sea, eh, no todo el proceso es ideal. Entonces, con eso se ve la eficiencia. O sea, la eficiencia acá, aunque queda menos de un minuto, es de 80% y de la turbina es 72.5%. Hacemos otra reunión porque o se va a prolongar el tiempo. Otra reunión. Para otra reunión. Ya. Guarda la grabación, Leo. Sí, espero que se guarde. Por si lo demás entendieron, ¿no? Sí, vamos a hacer otra reunión Sí. ahorita. Sí. Ya. Ya, listo.